Se trata de un concepto muy mencionado por políticos y la sociedad en general. Es símbolo de algo importante para la nación que de algún modo no podemos comprender con claridad. Hoy vamos a averiguar con exactitud qué es la soberanía. La Real Academia Española nos aporta 3 definiciones acerca de lo que significa soberanía. La primera no nos dice mucho, es la cualidad de soberano, pero la segunda nos da más luz. Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. La tercera es mucho más confusa. Alteza o excelencia, no superada en cualquier orden inmaterial. ¿Qué? Bueno, regresemos a la segunda definición, la que se refiere al poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Por aquí está la idea que buscamos y que aplica a nuestra realidad actual. La soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad que se ejerce en un determinado territorio. En el caso de las naciones democráticas, como México, esta autoridad recae directamente en el pueblo. Es importante decir que el pueblo no realiza el ejercicio directo de la autoridad, sino que delega dicho poder a sus representantes, en este caso, los 3 poderes de la Unión. La soberanía significa independencia. Esto quiere decir que se trata de un poder con competencia total y por lo tanto no depende de otros países. En nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento o la base principal del orden legal de todo el país y no puede existir alguna otra norma que esté por encima de esta. El concepto de soberanía viene con la aparición del Estado como tal y trata de diferenciarse de otro tipo de asociaciones humanas. Les recomiendo mucho que vayan a ver el video que hice en el que explico qué es el Estado. La palabra soberanía tiene 2 raíces latinas que son sober, la cual significa encima, y anus, que significa procedencia o relación. Se refiere a la autoridad que está por encima de todos. Dentro de las monarquías es justamente el rey el que tiene autoridad sobre todo el pueblo y por eso es llamado también el soberano. En el caso de las democracias, el poder ya no reside en un monarca, sino en el pueblo. En otras palabras, el pueblo es el soberano. Si nos queda claro que la soberanía es la autoridad que el pueblo o el Estado ejerce en una nación y que es independiente de otras naciones, veamos qué la compone. Entre las principales características de la soberanía podemos encontrar que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Veamos qué significa todo esto. Se dice que es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por las leyes. Este poder está más arriba de todas las leyes. Es perpetua porque su existir y su causa va más allá de las personas que ejercen temporalmente el poder. Es indivisible porque no puede darse una parte de ese poder a unos cuantos y otra parte del poder a otros. Es inalienable porque no se le puede traspasar, ceder o vender a nadie. Y finalmente, es imprescriptible porque no tiene una vigencia o fecha de caducidad. Dado que la soberanía es perpetua, no prescribe o termina en ningún momento. Según el artículo 39 de nuestra Constitución, la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La Constitución también es muy clara cuando señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Así pues, ya hemos dicho
que la soberanía es la autoridad que ejerce el pueblo en una nación a través de los tres poderes de la Unión, como es el caso de México. Ningún otro país, ningún otro gobierno, empresas o grupo humano pueden venir y ejercer cierta autoridad sobre nuestra nación. Pero entonces, ¿por qué hablamos de conceptos como soberanía energética o soberanía alimentaria? Bueno, no olvidemos el concepto más importante que es esencia de la soberanía, la independencia. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía energética, nos estamos refiriendo al derecho de una nación a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo tal que éstas sean adecuadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. En este mismo orden de ideas podemos decir que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria frente a otros países. Con los dos ejemplos anteriores podemos darnos cuenta que si soberanía quiere decir autoridad e independencia, entonces la búsqueda de la soberanía en muchos ámbitos tiene que ver con ese respeto a la toma de decisiones de cada nación en cuanto a sus productos, servicios y vida cotidiana. Si otro país empieza a entrometerse en las decisiones de una nación, entonces estamos ante una violación de la soberanía. Por ejemplo, un envío de tropas militares de un país a otro es una clara violación a la soberanía territorial y por lo tanto la podemos considerar una invasión. Pero igualmente puede ocurrir si otro país intenta intervenir en decisiones como qué tipo de productos agrícolas debe generar cierta nación y a qué precios debe venderlos. En el tema alimentario podríamos confundir otro concepto que suele acompañar a la soberanía, que es la autosuficiencia. Vamos a definirla para que nos queden más claros estos conceptos cuando son mencionados en discursos políticos. La autosuficiencia alimentaria es una estrategia que busca incrementar en un país la producción interna de granos como frijol, maíz, trigo harinero y arroz, entre otros, así como leche y los diferentes tipos de carne. También incluye aumentar la producción de insumos que se requieren para producir estos alimentos, como semillas, fertilizantes, combustibles, abonos, maquinaria y mucho más. El objetivo principal es satisfacer la demanda interna de alimentos de un país para así depender lo menos posible de productos del extranjero. Con base en estas ideas podemos hablar de otros conceptos similares como la soberanía económica, la soberanía militar y muchas más. Ahora podemos darnos cuenta qué significan. En el caso de la soberanía externa o internacional, estamos hablando de la que un Estado ejerce con otros Estados en el ámbito mundial. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y los límites de esta soberanía están regulados por el derecho internacional. No olvidemos que en este ámbito los países formamos una gran comunidad de comunidades. De este modo, comunicativos, podemos hacernos una idea general de lo que es la soberanía y así comprender mejor en qué consiste cuando es invocada en los discursos, en las leyes y en los tratados. ¿Qué ejemplo de soberanía podrían ustedes aportar en los comentarios? Pero, ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.